Muy buenos días, bienvenidos a Voces con la Historia en Es Radio Alicante, el espacio donde abrimos las páginas del pasado para entender mejor nuestro presente. Hoy nos acompaña un autor que no rehúye ni los grandes temas, es Cesáreo Jarabo Jordán, es escritor y es estudioso infatigable de la historia de España, y nos presenta su más reciente obra, La construcción de la América hispana. Es un libro que no solo revisita la gesta hispánica en el continente americano, sino que la reivindica como uno de los capítulos más complejos y significativos de la historia universal. Publicado el pasado junio por la editorial Secotia, este trabajo ya ha despertado debate por la firmeza de su tesis. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con su autor para entender qué hay detrás de estas páginas y qué busca rebatir y qué legado propone rescatar. Muy buenos días, don Cesario Jarabo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, pues muy bien, encantado de estar con vosotros, encantado de saludarte, muy feliz. Me alegro. Como ya sabéis, yo soy el coordinador de la Asociación Héroes de Cavite en Alicante y organizamos conferencias. Esta tarde tendremos la conferencia del propio Cesario Jarabo, la tendremos en la Cámara de Comercio de Alicante, en la Plaza Ruperto Chapí número 3, y será esta tarde, viernes 4 de julio, a las 19 horas. Es entrada libre y podrán venir todos ustedes. Hoy lo que vamos a tener aquí para avanzar es pues un pequeño resumen de lo que va a ser la conferencia para que todos ustedes acudan y la presentación de este nuevo libro de Cesario Jarabo. Ya presentado Cesario, vamos a hablar un poquito de ti. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, estudios cursados en la Universidad de Barcelona, y aunque ha desarrollado su vida laboral en la banca, pues es un apasionado de la historia y de la filosofía. Probablemente ya le conozcan por otros libros que tiene publicados anteriormente, como es El fin del Imperio de España en América, El cantonalismo o 1898, un hito en la gran traición. Don Cesario Jarabo, tenemos nuevo libro, La construcción de la América hispana, para los hispanistas que nos encantan estos temas. Breve mención y a qué se debe esta reciente publicación del libro. Pues bueno, pues casi es una casualidad, o sea, me ha pasado casi como a Cristóbal Colón, porque que se encontró con América. Pues yo en mi navegación particular, también hacia donde se pone el sol, pues me he encontrado con este libro, porque me lo he encontrado. Yo hace años empecé, bueno, yo llevo escribiendo hace mucho tiempo, tengo escritas muchas cosas. Pero entonces resulta que hace años unos amigos que tienen un blog de estos de internet me dicen, oye, ¿por qué no haces unas microbiografías de personajes que vayas viendo por ahí? Y bueno, pues empecé y han salido una serie de personajes impresionantes. Entonces, a continuación lo que hice fue, aparte, claro, sus personajes están relacionados con unas cuestiones concretas, con unos acontecimientos también espectaculares. Y entonces, pues en unos trabajé los personajes y en otros los acontecimientos excepcionales. Y entonces resulta que, hablando con mi editor, que fue el que me editó el fin del Imperio de España en América, me dice, oye, ¿qué tienes tal? Y le digo, "Tío, yo tengo varios libros para publicar", y digo, oye, pues publica. Y dice, no, a ver, a ver. Total, que me lo sacó, son unos fenómenos, lo bien que trabajan. Y digo, pues mira, tengo esto. Y dice, hazme un libro con eso. Y sí, o sea que, vamos, el trabajo mínimo pues ya estaba hecho, ¿no? Sí. Pero el trabajo que he tenido ha sido pues recopilarlo, bueno, recopilarlo, lo tenía recopilado lógicamente en mi ordenador, ordenarlo y darle una forma y ya está. Y eso Pues, es, pues una de las cosas que le voy a preguntar es que cómo ha sido ese proceso de documentación. el proceso de documentación es constante. O sea, no es una cosa que digas, yo me voy a... que sí, que habría que hacerlo. Lo que pasa es que ahora, a Dios gracias, pues tenemos tantísima información por estos medios de Internet y esto, que la mayoría de la documentación me la bajo de la red. O sea, porque es que están en red documentación, pues tanto del archivo de Indias como o sea, de muchos sitios, ¿no? De Ujú. muchos sitios hay muchísima información. Lo único que hay que hacer es buscarlo. Esto es que te metes en un pajar y dices, tengo que buscar esta paja. Entonces buscas y acabas Al encontrando. final encuentras. Muy Eh, bien.
el título ya es algo que para los que nos gustan estos temas y además, digamos que hacemos labor por la hispanidad, pues atrae, ¿no? La construcción de la América hispánica. Pero ¿por qué hablar hoy de la América hispana? ¿Por qué? Yo creo que la razón es porque la América hispana existe. Ujú. La razón es que nos han destruido España de una manera metódica desde hace 2 siglos, pues, lo Sí. intentan desde más, ¿no? Empezaron a tener éxito hace 3 siglos y hace 2 siglos tuvieron el éxito total, ¿no? Y entonces resulta que aquí somos tan crédulos que nos hemos creído lo que nos han contado. Nos han contado que somos un pueblo que no se entiende cómo es posible que conquistásemos nada cuando no sabemos hacer nada. Ujú. Y bueno, pues como el que no quiere la cosa, pues si uno se pone a estudiar, da la coincidencia de que está lleno de fenómenos, o sea, tanto en la navegación como en la astronomía, como en todo tipo de ciencias, como en la literatura, como en la minería. A ver, que se me diga un campo, que se me diga un campo, yo le diré un nombre. Y entonces eso, claro, eso no lo podía decir hace 5 años porque desconocía el asunto. Pero Claro. resulta que cuando este amigo pues me hizo hacer esos estudios de gente que no sonaba para nada, no sonaba para nada, pero tenemos un Andrés de Urdaneta, pues que no es un cualquiera. Pues por ejemplo, o sea, me ha salido uno pues porque me ha salido uno. Pero Uno grande, te ha salido uno grande. bueno, pero ¿quién lo conoce a Andrés de Urdaneta? ¿Quién no conoce? Pues, ¿Quién, pues el quién? 90%. Pues eso. Entonces, claro, esa gente hay que sacarla, hay que sacarla. Y bueno, pues entonces lo que hice fue eso, ir sacando y sacando, y hablo de Mama Contarguacho. ¿Quién es Mama Contarguacho? Pues una héroe de la hispanidad. ¿Quién es Moctezuma? Un héroe de la hispanidad. ¿Quién es Isabel Moctezuma? Una héroe de la hispanidad. Estoy diciendo nombres de gente que no nació en España, o sea, que eran americanos, incluso Moctezuma pues estuvo luchando contra Hernán Cortés y sin embargo lo estoy citando como un héroe de la hispanidad. Pues como eso, esa cuestión es Mucho lo más. que vamos pues sacando. Entonces, los vacíos históricos o que se busca llenar es dar a conocer esas figuras, más Claro, personajes, ¿no? Esas personas que han sido ocultadas, que han sido, digamos, borradas, ¿no? De la idea y de la mente de los españoles, de ambos hemisferios, y que los desconocemos, o que nos han contado una mentira, porque a veces una mentira 1000 veces dicha parece verdad. efectivamente. Es que o sea, estoy pensando, por ejemplo, el descubridor del Machu Picchu, pues tampoco, del cual no hablo aquí, ¿eh? Pero es que es un hombre al que se le ha ocultado el nombre. Y se ha puesto en su lugar a un personaje inglés que fue el que él llevó al Machu Picchu. Pues como eso, tantas y tantas cosas. ¿Quién descubrió la bomba de presión? Vamos, no, las bombonas esas que se ponen los submarinistas. Pues eso es una cosa que está funcionando desde el siglo XVI. Y Bueno, está inventado por un español. Y fue resulta probado. que, y Fue probado resulta en que el por ahí, Retiro. y resulta que por ahí lo ponen que lo descubrió un inglés 2 siglos después. Como eso, tantas cosas. Sí, como todas, si vamos a ver, hay una cantidad ingente de, Sí, sí. Luego, de- de- hablando de de médicos, personajes. pero hablamos de médicos, hablando de geólogos, hablando de economistas. Tenemos una escuela de Salamanca que es un núcleo. Ahora mismo, a Dios gracias, se está hablando mucho de la escuela de Salamanca, y a lo mejor en alguna ocasión demasiado. Por ahí alguno que se pasa y resulta que se pasa de listo. Porque la escuela de Salamanca, si tiene algo, es que es tomista, que es católica, apostólica, romana con la filosofía que eso comporta y con la consecuencia humana que eso comporta. Y resulta que ahora me lo están pretendiendo presentar como una institución liberal, como una institución, pero ¿de qué van? Si eso es lo más contrario, ese Pues esa pensamiento, es la cuestión que por un lado se puede hacer un borrado y cuando no quieren hacer el borrado lo que se hace es una tergiversación. una tergiversación, efectivamente. Correcto. Todas estas cosas, pues yo lo que pretendo es sacarlas y ya está. Sacar la salud, muy bien. Bueno, ya hablaremos luego, ¿no? del siguiente proyecto, pero parece ser que ya hay algún antepasado, ¿no? de nuestra España que no está en el libro. No sé si habrá segunda parte para sacarlo, ¿no? Como estabas diciendo hace un momento, ¿no? Que no estaba en el libro. Sí.
Vamos a hablar ahora después de que nos hayas aclarado esto, el mensaje principal que quieres transmitir, ¿cuál es al lector? Yo lo ¿Con que qué se quiero, tiene que quedar cuando lee el libro? yo lo que quiero que la gente se encuentre satisfecha y orgullosa de ser español, satisfecha y orgullosa de sus ancestros, Ujú. porque nuestros ancestros han hecho cosas magníficas, cosas que no han sido igualadas en ningún campo. Otras han servido de base para seguir más adelante, etcétera, etcétera. Pero esos saltos que en la historia dieron todos estos personajes han sido esenciales para el desarrollo de la humanidad. España hizo un comercio global. Hoy se está hablando de un comercio global. Y no, es anglosajón. No, desde luego, el mercantilismo sí lo es. Pero el comercio global humanista está hecho por España en el siglo XVI. ¿Eh? Un galeón de Manila que cruzaba el Pacífico se conjugaba con unos caminos maravillosos que cruzaban la Nueva España desde el Pacífico hasta el Atlántico, donde embarcaban a la Armada de Indias que venían a la península y desde aquí se distribuían todos los mercados que venían desde China, se distribuían hasta en San Petersburgo. Eso es mercado mundial. La creación de un elemento de pago como fue el Real de A8 no ha sido igualado hoy por el dólar. Bueno, a lo mejor me paso. Sí ha sido igualado. No, no en No tiempo, en tiempo, efectivamente. ni en dificultad, porque hoy es mucho más fácil. O sea que entonces era más difícil. Efectivamente, a lo que me quería referir es a eso. A lo que para, claro, no han igualado, sí, lo han igualado, ¿no? Pero Sí, no ha sido una moneda mundial el dólar tanto tiempo como lo fue el Real de 8, porque por ejemplo el euro ahora mismo pues ya le está ahí haciéndole un poco la competencia en una parte del mundo que es importante, que es sí. Europa. Claro. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Sí. ¿Qué significa que España sembró civilización en América? Hombre, España sembró civilización porque, pues quieras que no, bueno, y ahora estoy con los chichimecas. Pues bueno, yo he defendido en alguna ocasión que los cortadores de cabello, que arrancaban la cabellera, tal, nos han vendido en las películas susenses pues, que eran los indios. Y entonces yo he defendido durante un tiempo que mentira, que eso lo habían copiado los indios de lo que hacían los ingleses, que cobraban por cada cabellera de indio X libras en Londres. Sí. Bueno, pues hoy, sin ir más lejos, hoy he descubierto que esa costumbre efectivamente era de los chichimecas. O sea, los chichimecas en el norte de México y tal cortaban la cabellera tanto a los españoles como a los transaztecas, que fueron los que en definitiva conquistaron toda esa zona para Ujú. la Nueva España. Pues eso lo hacían los chichimecas. Eh, y me he perdido de la pregunta, perdona, me he ido con lo de los Te chichimecas. decía que qué significaba que España sembró civilización Pues en eso. América. Efectivamente, pues lo que hizo España fue a esos chichimecas que estaban llevando esa acción y junto a esa acción estaban llevando otras pues, que estaban pues, un poco al margen de lo que podemos entender como de humanidad, pues todo eso lo cambiaron. ¿Y cómo lo cambiaron? ¿Por las armas? Sí, en parte sí, pero Ujú. mayoritariamente lo arreglaron dándoles vacas, dándoles mantas, adelantando frailes, que muchos de ellos acabaron siendo asesinados también, pero hacían eso. Y entonces, poco a poco, lo que fueron haciendo con esos chichimecas Sí. fue asentarlos y hacer población fija, población asentada, que cultivaba la tierra, que cuidaba animales. O que participó, o que iba de obrero a las minas. O sea, que era todas las labores que se realizaban, pues lógicamente tenían que ser realizadas por alguien, y eran todas esas personas. O sea, se Mientras civilizaron de esa manera, dejando ciertas prácticas y convirtiéndose en población ya asentada en un lugar que puede producir y que puede hablando de ser chichimecas, autosuficiente.
he hablado de los chichimecas porque, claro, es que he estado hoy con el asunto y por eso se me ha ido la cabeza por ahí. Sí, Y claro, pero es que esa misma acción que estaban llevando ahí se llevó a lo largo de todo el imperio, a lo largo de toda América, tirando hacia el norte y tirando hacia el sur, tirando hacia el este y tirando hacia el oeste. Estamos hablando de América, estamos hablando de unas dimensiones impresionantes. Entonces, eso se llevó a efecto. Y esa civilización, que me dirás, es que había pueblos desarrollados, como podrían ser el azteca, de acuerdo, tenían cierto grado de desarrollo en algunos puntos muy interesante en el aspecto de medicina, por ejemplo, muy interesante, incluso de astronomía en algunas cosas también muy interesante, pero es que se estaban comiendo los unos a los otros. bastante. O sea, entonces debemos tener en cuenta, debemos tener esas cosas bien presentes y entonces y yo entiendo que lo que hizo Hernán Cortés, México, pero lo hizo Pizarro, lo hicieron los demás, todos y cada uno, hasta el último soldado y sobre todo los frailes, fue civilizar. Allí donde iban, civilizaban. Y Además creaban un comercio entre ellos mismos, ¿no? Porque la mayoría de ellos o se odiaban o no se entendían al hablar o simplemente no se efectivamente, conocían y no habían tenido contacto nunca, no podían comerciar los incas con los aztecas, por ejemplo. efectivamente. No, bueno, aparte que estaban muy lejos los unos de los otros, pero en fin, los aztecas tenían muy cerca a los aztecas y lo que hacían es que se los comían. Sí, pero a veces nos quieren decir que los aztecas y los incas estaban muy lejos, pero que el Imperio Romano ya comercializaba con China también. O sea, Efectivamente. aquí la distancia sí que se podía soportar y se podía llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Ya en la época clásica. Pero sin embargo, ellos no tenían, no comerciaban entre ellos, no tenían ese intercambio ni cultural, ni económico, ni No, no, riqueza de ningún tipo. O sea no, no, o sea, los pueblos poderosos dominaban y los otros sobrevivían. ujú. ¿Cómo responde su libro a las visiones críticas del legado español? Porque oímos cada vez, pues bueno, hay comentarios de todo tipo. Es cierto que últimamente estamos oyendo comentarios más favorables a la herencia hispánica y que empiezan a alzarse voces, incluso en Hispanoamérica, contrarias a esa crítica, pero pues oímos también a personajes como dirigentes de México, sin ir más lejos, la anterior y la actual, que son bastante críticos y continúan por ese lado de la leyenda negra, ¿no? ¿Cómo respondería su libro a esas Yo visiones les diría, críticas? les diría que estudiasen. O sea, que el estudiar no produce cáncer, en absoluto. Y entonces yo les animaría a que estudiasen. Estudiar, pues, te hace cambiar la visión de las cosas. Lo que, si vas con unos principios basados en la leyenda negra, o sea, la leyenda, me da igual, o sea, sea negra, o sea rosa, o sea amarilla, o sea verde, Ujú. o sea, la leyenda es leyenda. Sí, Entonces, lo que tenemos que hacer es obviar la leyenda, nos tenemos que centrar en el dato, que a mí me dice mucha gente, es que das muchos datos. Digo, sí, sí, es que el dato mata el relato. exactamente. Y fíjate que, bueno, hay muchos cálculos, ¿no? Por decir algo, pero yo creo que nunca se podrá saber ni exactamente, porque siempre se van descubriendo más, ¿no? Cuántas calaveras se van descubriendo, por ejemplo, en México de los aztecas, ¿no? Palacios hechos con muros de calaveras. Según los cálculos, hablan de que a veces se podía ser unas 20.000 muertes al año, y ¿no? Más o menos, en otros 7.000 depende, en otros incluso más. Y claro, cuantos más prospecciones arqueológicas hay y más cadáveres salen, pues mayor es el número, ¿no? Pero es Pero que eso, el dato significa que esas muertes no eran por simplemente un ritual, porque si fuese por un ritual puedes matar a una persona al día. Son 365 al año, de ahí a 4.000 5.000 mínimo, ¿no? Pues me parece que el dato es muy importante, el dato de cuántas. el dato mata el relato. Sí. Pero hay que tener en cuenta además una cosa, que si los mexicas estaban haciendo eso, los que estaban sirviendo de alimento para los mexicas, pues a lo mejor no con tanta intensidad, pero también lo hacían, porque estaban en un contexto en el que esa era la forma. Claro, lo hacían con otros aún más, Eh, más débiles. Efectivamente.
Y entonces ahí lo que acabó arrastrando, porque arrastró a la gente, fue que los españoles que llegaron, pues no hacían eso. Cuando a Hernán Cortés se le rindió el primer ejército que topó con él, pensaban que iban a servir de alimento y resulta que Hernán Cortés le llegaba a iros, porque el tío se pensaba, dice, vamos a ver, si yo ahora tengo que alimentar a 3.000 indios, no voy a dedicar a mis soldados para que sean cocineros, ¡hala! No, claro. Y, Marchaos, marchaos. y, por otro lado, claro, era una alternativa a la que cuando llevamos pues, las vacas, las gallinas, los cerdos, es una alternativa a la comida, porque no sé, creo que eran los mayas, ¿no? Los que basaban su alimentación, la inmensa mayoría de su alimentación era carne humana. Que al final se mataban y se comían entre ellos porque no había otra cosa, o sea, preferían comer personas. Entonces, la Efectivamente, alternativa. no había animales como el cerdo, como la vaca, como la oveja, no existían. Y bueno, pues las proteínas es una cosa que debían comer. Y claro, dice, pues habría monos, había tal. Sí, pero no. Escasos, Escasos, menos. y además pequeños, o sea que no. Y sin embargo, pues bueno, cuando llegaron, o sea, lo que salvó a la gente fue precisamente pues el aporte de ganado. Que sí, que Sí. luego además también ese aporte de ganado les liberó del esclavismo, porque ¿quién transportaba las cosas de un sitio a otro? Moctezuma comía pescado y marisco cada día, y resulta que México no está en la costa, ¿eh? ¿Quién lo transportaba eso? Tamemes, o sea, indios que iban corriendo con 5 kilos encima, se tiraban corriendo 40 kilómetros y luego trasladaban esa carga a otro tameme y seguían corriendo. No, Sí, la verdad es que la alternativa fue muy grande porque ya sabemos que, por ejemplo, del cerdo se utiliza todo, pero también de la vaca, ¿no? Lo que es la piel, tal. O sea, luego, aparte de lo que era la alimentación, pues servía muchísimo para tener pieles y poder fabricar muchísimos objetos que les facilitaron la vida, evidentemente. sí, evidentemente. ¿Cuál es el papel del Consejo de Indias, de la Santa Hermandad, del Juzgado General de Indios? ¿Qué nos puedes contar Bueno, de eso? todos esos son instituciones que fueron naciendo en distinta época. Ujú. Bueno, la Santa Hermandad es anterior al descubrimiento de América. Pero bueno, debemos tener en cuenta que cuando fue instaurada la Santa Hermandad, España estaba hecha unos zorros. O sea, unos auténticos zorros. O sea, la nobleza, había un porcentaje elevadísimo que eran delincuentes y se dedicaban a asaltar a la gente por los caminos. Bueno, una pena. O sea, España estaba hecha una auténtica pena. Y entonces lo que hicieron los reyes católicos fue ordenar eso. Uno de los métodos que utilizaron fue la Santa Hermandad, que puso las cosas en marcha y con sus mangas verdes. Ujú. De ahí viene el dicho ese de a buenas horas mangas verdes, por lo que los viajeros llegaban tarde, efectivamente, ¿no? Pues esa actuación de la Santa Hermandad fue auténticamente decisiva para el ordenamiento jurídico, administrativo y social y de todas las cosas que te puedas imaginar. Luego, para mí hay otro asunto que es esencial en el funcionamiento del reinado de los reyes católicos, cuál es el sistema polisinodial que estaba gobernada la monarquía. O sea, una serie de consejos, desde el Consejo de Estado, el Consejo de Castilla, el Consejo de India, el Consejo de Flandes, el Consejo de Italia, el Consejo de la Inquisición. O sea, cada uno de esos consejos eran auténticos ministerios que eran los que ejercían el poder político y administrativo de su determinado segmento, que lógicamente tenía que ser sancionado por el rey, como hoy cualquier ley es sancionada por el rey. Estos consejos eran los que estructuraron la monarquía española del momento. Y luego me has hablado ¿El Consejo de Indias o del Juzgado Mira, General de eso Indios? está ahí metido. Fíjate, el Consejo de Indias estaba metido dentro de este régimen polisinodial. Tenía un poder, un control sobre la administración de los virreinatos. Los virreyes pasaban por ahí, o sea, toda la administración pasaba por ahí. Llevaba un control que además llevaba un doble control. Ten en cuenta que estaba en los virreinatos mandaba el virrey,
Pero luego además estaba el presidente de la audiencia que le ponía las cortapisas. O sea, no es que el virrey hiciese lo que quisiera. No, no, no. Dice, no, no, ¿cómo va a hacer lo que quisiera si tenía que responder al rey, ¿no? Pero es que no era solamente eso, sino que además eh, se me ha caído esto. No te preocupes, colócalo bien y seguimos. Eh, Bájalo un poco, si puedes sí, bajarlo un poco para que se te... Ahí, sí, perfecto. el virrey no hacía lo que quería. O sea, el virrey tenía un control del presidente de la audiencia, que además cuando el virrey, suponiendo el caso de que el virrey falleciese, el que ejercía de virrey era el presidente de la audiencia. Entonces ahí hubo sus más y sus menos, ¿eh? Porque había unas divisiones del poder, unos controles de poder que se controlaban unos a otros. O sea, no era la cosa tan sencillita de que, bueno, yo soy el rey, yo soy el que manda y se hace lo que yo digo. Hasta cierto punto sí, pero a partir de ese punto, pues no. Entonces, la juridicidad era un aspecto primordial en la administración americana, en la administración de los virreinatos, y los indios tenían un tratamiento especial en todos los ámbitos. Por ejemplo, o sea, sobre ellos no tenía jurisdicción la Inquisición. Nadie podía admitir nada de los indios, aunque se lo regalasen. O sea, digamos que iba el alguacil y le habían dado, pues yo qué sé, una manta de algodón, que era de las cuales hacían tan buenas los de la Nueva España, ¿no? Ujú. Pues, ¿y eso por qué Es que me la ha regalado. Pues no, se lo devuelves y encima multado. Para que no pudiera ser comprado de ninguna manera. Efectivamente. Entonces, Podría aplicarse ahora a la actualidad en algún momento. hombre, y yo, sí, pero yo con que les hiciesen juicio de residencia, Ya, como ya sería suficiente. a todas las autoridades que iban allí, tanto al virrey como a todos, o sea, todos los que llevan a América con un cargo, Sí. sabían que cuando se terminaba su mandato, antes de volver, tenían un juicio de residencia. En ese juicio de residencia, cualquier persona que había estado bajo la jurisdicción de esta persona podía alegar contra él lo que quisiera. Eso es una revolución en toda regla. Eso cambia totalmente lo que estaba establecido antes y que nadie hizo en ningún otro país. Igualito que ahora. Sí, bueno, Igualito. vamos a hacer juicios de residencia ahora. Vamos a empezar a ponerlos de moda. Sí, sí, A ver allí si mejoramos. cuando una persona tomaba posesión de un cargo, hacía una relación de bienes. Esto tengo. Se comprobaba y cuando terminaba su mandato, a ver la relación de bienes, a ver qué tienes ahora. Lógicamente, algo más debía tener porque, bueno, Algo más. algo más, pero algo más. Algo más. Bueno, pues eso, que los juicios de residencia, toda una revolución para el momento, que vinieron muy bien y permitieron ese buen gobierno continuarlo, que bueno, Sí, sí. hemos perdido esa herencia nosotros. Nosotros la hemos perdido, pero los países de Hispanoamérica también. Todos, todos. O sea, cuando se rompió España, se rompió para ellos y para nosotros. Nosotros Sí. somos un trocito de ese cántaro. Mm. O sea, Solo nos queda el nombre y efectivamente, sí. y a veces lo repudian también. Yo me lo imagino como un botijo. Yo soy de un pueblecito de Cuenca, ¿no? Que está al lado de otro pueblecito que hace cerámica y pone recuerdo de Priego. Y nosotros somos ese botijo. Y entonces resulta que nosotros, los de aquí, es donde pone Priego. Nos ha quedado, donde estaba escrito el recuerdo de... Pone Priego. Aquí ponía España, pero España es el botijo entero. Sí. ¿Eh? Cesario, ¿qué avances, que ya nos has comentado alguna cosa antes de dime un campo y te diré un nombre, ¿no? ¿Qué avances científicos, por ejemplo, en cartografía, en navegación o en medicina? Bueno, las actuaciones científicas fueron totales y absolutas, ¿no? Tenemos Urdaneta, que pues, Maestro, el maestro. maestro claro, porque cuando Legazpi fue o sea, bueno, primero.
primero el Cano y tal, ¿no? Llegaron a Filipinas, llegaron a Filipinas. Pero es que luego, para volver, ojo, que tenían la orden de volver. Tenían prohibido, cuando dieron la vuelta al mundo, tenían prohibido dar la vuelta al mundo. Porque claro, eso significaba que podía haber graves conflictos con Portugal. Y estuvieron intentando, el Cano estuvo intentando durante mucho tiempo dar la vuelta para llegar otra vez a Acapulco. Ujú. A Acapulco o a donde fuere. O sea, Sí, sí. a la Nueva España, ¿no? Vamos a volver. Llegaron a volver y no pudieron volver. No Cierto. pudieron volver. Y entonces tuvieron que seguir perdiendo marineros, muriendo marineros, perdiendo naves y continuar hacia Occidente y para pasar por el Cabo con el riesgo que comportaba y para llegar finalmente a España, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Urdaneta, que era un cura, un sacerdote, que estaba en México, Felipe II le dijo, "Ch, que además de ser sacerdote, pues era navegante. Y entonces Felipe II le dijo, tienes que ir a Filipinas y tal. Y efectivamente, pues fue. Y sacó el tornaviaje y ese tornaviaje es el que dio comienzo al comercio mundial. O sea, dio comienzo al galeón de Manila o galeón de Acapulco y bueno, y luego todo lo que comportaba eso, que desde luego esa ruta comercial, que esa sí la relato en este trabajo, es absolutamente impresionante. Ujú. O sea, Lleva, fue obligado, ¿no? Fue obligado Urdaneta a dejar el convento sí, y sí, sí. embarcarse Y bueno, obligado a desde... ver cómo volvía. Sí. Pero luego, pero es que hablamos de eso, pero es que podemos Es hablar... decir, aquí quiero decir obligado, me refiero a que el rey fue una orden, no Sí, es sí, sí, sí. ¿estás motivado a irte a buscar el tornaviaje? No, 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 te no, tienes que ir a buscar él quería cómo ir, volver. él no quería ir y quería haberlo puesto como jefe de la operación y dijo que no, que eso a Legazpi, que él iba de segundo. Por si acaso. Sí, sí. No, Pero, está muy pero por bien eso porque podemos es hacer verdad tantas que fue cosas. vamos, la mayor proeza fue esa vuelta y había sido muy complicada, ¿no? Porque se dice a veces que, o sea, bueno, se dice que descubrir no es llegar a un sitio donde no sabes dónde ha ido, dónde has ido y no sabes cómo volver al punto inicial. Descubrir es, voy a un sitio, sé dónde he llegado, sé volver al punto de mi partida y, ojo, sabría volver a ir a ese mismo punto. Es decir, Efectivamente. descubrir es mucho más que el mar te lleve y llegues a un sitio que no ha ido nadie. Es que no es aquello como decíamos de niños, que yo lo he visto primero. No es yo lo he visto primero. ¿Qué has visto primero? ¿Qué has visto? ¿Lo reconocerías otra vez? Claro. Exacto. Es que, o sea, eso implicó una labor apasionante. O sea, estamos hablando de la ruta esa marítima, pero es que podemos hablar del Camino Real de Tierra Adentro, que estamos hablando de 8.000 kilómetros. O sea, que se dice pronto. Pero es que podemos hablar del eje Veracruz-México-Acapulco, que era el que conectaba el Pacífico con el Atlántico. Atlántico. Pero es que podemos hablar de la carrera de Indias, que es el que conectaba Cádiz con Veracruz. Pero es que podemos hablar del Camino Real al Alto Perú, que dices, bueno, y todo eso, ¿no había antes nada? Bueno, pues sí, sí había, pero no con esas dimensiones, ni en longitud, ni en grosor de los caminos. Porque por muchos sitios, como por ejemplo los Andes, pues solamente se podía caminar a pie de mula, o sea, con mula o con llama, en eso, pero en otros, cuando ya bajabas de los Andes, y como sucedía en México, lo que se iba era con unas carretas, que te empezaban a transportar no los 5 kilos que te transportaba el Tameme corriendo, sino que te transportaban una tonelada de material. Y esos caminos, que si tenían el tamaño de un pie humano, pues pasaron a tener el tamaño de al menos una carreta, tal vez dos. Y esos caminos comunicaron toda la Nueva España.
en la Nueva España, o todo la Nueva Granada en la Nueva Granada, desde Lima hasta Buenos Aires. Échale ahí kilómetros, ¿eh? Ujú. Con sus respectivas variantes que te llevaban a Santiago en fin, o te llevaban a cualquier otro sitio. O sea, Al más puro estilo calzada romana. sí, sí, y cuidado. Y entonces ahí, ¿qué sucedió? Pues que ahí, para conservar esos caminos, tenía que haber una gente que los cuidase, para que los caminantes encontrasen repuestos para los animales o alimento para los animales y para ellos, tenía que haber unos puestos. Eh, Todo eso contribuyó al ejercicio de una actividad comercial y una actividad laboral alrededor de ese camino, que fue lo que fue asentando a la población en cada uno de los sitios. Y de ahí fueron naciendo ciudades. No se crea una ciudad de la noche a la mañana. Se crea y no se crea una ciudad, ¿eh? No, no sé decirte ahora el número de ciudades, pero puedes empezar a mirar el mapa y empezar a contar. Sí, la cantidad y la dimensión que llegaron a tener sus edificios, sus calles, Efectivamente. su población, etcétera. O sea que no estamos hablando de que fuesen cuatro casitas. No, No, no. no, 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 Y no. para hacer eso necesitas mucha gente que lo haga y mucha gente que quiera vivir allí y que asuma esa civilización. Claro. Y luego, pero es que además luego eso hay que organizarlo. Eso da una vida económica. Y esa vida económica, pues, da lugar a la creación, pues como por ejemplo en México, el Consulado de Comerciantes de México, que no es cualquier cosa, que ese Consulado de Comerciantes es el que estaba financiando una serie pues, por ejemplo, el Galeón de Manila, incluso o sea, financiaba al gobierno virreinal. Y era el encargado de la confección o sea, era el encargado de cecas, o sea, del tratamiento de la plata. O sea, a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que te encuentras con científicos que tienen que estar trabajando para el desarrollo de todas esas cuestiones. Mm. Y ahí pues te encuentras gente que te está tratando desde el tratamiento de la plata, que no es cualquier cosa, pues hasta cualquier otra, yo qué sé, hasta la medicina, ¿no? Sí. Y en todos esos, nos encontramos a gente que en la física, en las matemáticas, en todas las artes, fueron señeros. Tengamos en cuenta, pues, por ejemplo, había precursores de Galileo. Galileo logró hacer lo que hizo merced a que antes hubo un Domingo de Soto. Y aprovechando los trabajos de Domingo de Soto, pues Galileo Galilei, pues Galileo acabó sacando sus principios. Eh, esos carreteros debían llevar unas carretas que debían ser confeccionadas. Pues bueno, eso también lógicamente conllevaba un trabajo que en América era absolutamente desconocido. Pero es que la Marina le estaba pasando lo mismo y nos encontramos con unos astilleros que estaban sirviendo barcos, no solamente desde la península, sino también desde la España americana. Se estaban creando barcos que hacían sobre todo el trayecto del Pacífico. En el trayecto del Pacífico, los barcos estaban hechos todos allí. Mm. En el trayecto del Atlántico, pues estaban hechos unos cuantos aquí, pero Y estaban. era el más duro. El más duro era aquel viaje ¿No? que pasa el Atlántico, era el Pacífico, era el peor. Exactamente. Pero luego además dices, vamos a ver, hay enfermedades. Si esas enfermedades hay que tratarlas. Y resulta que España, Hernán Cortés, o sea, no es que es una cosa que dices, no, claro, es que pasados los tiempos, claro, pasados los tiempos se hacen las cosas, pasados los siglos se hacen las cosas. Pero es que no pasaron los siglos. Es que Hernán Cortés, él, de su peculio, fundó el Hospital de México, que hoy está Ujú. funcionando, ¿eh? Sí, sí, es el hospital más antiguo de toda América. Hoy está funcionando y es un ejemplo tal, pero es que no solamente ese, o sea, en México pues había el Hospital, el Hospital General de los Naturales, que también estaba hecho allí y claro, y habrá quien coja las, las cosas por las plumas o por tal, y los naturales, claro, aparte, ¿verdad? Pues sí, porque resulta que si los ponían en los otros hospitales, pues estaban expuestos a A tomar las enfermedades enfermedades. llevadas por los europeos,
que Claro. los llevaban a la muerte, como por ejemplo la viruela. Claro, y al revés, quiero decir, es que muchas veces se habla de la mortandad de los indígenas, de los originarios, por ir nosotros, pero no se habla de la mortandad que también había entre los europeos y los españoles de aquí de la península, Por ejemplo, la de sífilis. aquellas enfermedades, es decir, había que separar hasta que se pudiese unificar, claro, efectivamente. Descubrimientos, o sea, por ejemplo, las corrientes marinas, o sea, la corriente del Golfo fue un descubrimiento impresionante para facilitar la navegación de vuelta de América a Ujú. la península. Y además, pues fue descubierto en un momento que si no le podía haber costado la labor a Hernán Cortés. Eh, Porque Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, estaba persiguiéndolo y bueno, en fin, o sea, y gracias a Sí. la corriente del Golfo pudieron traer las noticias a la península. En fin, cartógrafos, Juan de la Cosa. Ujú. Bueno, Juan de la Cosa, que es el autor del primer mapa de América, solamente hay que verlo. O sea, es ese mapa que está al acceso. Bueno, yo no sé dónde está físicamente el original, pero yo he visto pues copias e incluso tengo copias y es auténticamente una maravilla. Con la determinación de los puestos, bueno, muy bien. ¿Qué más? El calendario gregoriano, el calendario que tenemos hoy. El calendario que tenemos hoy, que la gente que hasta la fecha está diciendo, uy, que España es siempre en la miseria intelectual, en la indigencia, no sé qué. Vamos a ver, el calendario está hecho por España. La Escuela de Salamanca fue la que hizo el calendario. Fue el Papa Gregorio quien lo impuso, efectivamente, pero estaba hecho en España. Tendría que haberlo llamado el calendario salmantino. Bueno, no, en fin, o sea, España es así. ¿Qué vamos a hacer? Sí. No, no, sí, es que es así, es que es así. Luego lo olvidamos y todo lo se infravalora. Sí, y luego tenemos personajes como Alonso de Chávez. ¿Quién es Alonso de Chávez? Es un hombre que murió a los 93 años. Don Álvaro, ¿me oye? Nos Sí, quedan Y cinco en el minutos para la absoluto secreto. finalización. Cesario. Sí, pues en el más absoluto secreto. Y en Sí. fin, o sea, y como esos personajes, pues tantos y tantos, y hechos tantos y tantos y tantos. Cesario, ¿en qué sentido la corona española reconocía derechos a los pueblos originarios? Hay que ver la concepción, o sea, las concepciones del derecho varían a lo largo del tiempo. Sí. Pero, pero España lo que les concedió todos los derechos desde el primer momento. O sea, cuando Colón fue y esclavizó a los indios de la Española, la reina Isabel los liberó. Y cuando Colón volvió a secuestrar indios para esclavizarlos, la reina Isabel trajo a Colón encadenado a España. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Correcto. Luego resulta que eran esclavizables aquellos indios de guerra, o aquellos indios que fuesen Caníbales. caníbales. Pero bueno, había espabilados que decían, uy, este lo es y entonces lo esclavizo. Los reyes dijeron, se acabó, ni caníbales ni no caníbales, aquí no se esclaviza a nadie. Ya hubieran querido en otras partes haber Bueno, sido por de la favor, corona española. por favor, vete al norte a ver cuántos indios hay. Los del sur que se han ido allí. Los hispanos que se han ido allí. Por ir acabando, ¿qué significa hoy hispanidad para usted? Hispanidad es libertad. Hispanidad es grandeza, hispanidad es justicia, hispanidad es humanidad. No sé, ¿qué más quieres que te diga? No, no, pues yo perfecto, lo comparto al 100%. ¿Crees que la desmemoria histórica que está habiendo en el mundo hispano tiene solución? Yo creo que sí. Cuesta porque la verdad es que nos han idiotizado. Ujú, Tú ten en cuenta que a mediados del siglo XVIII, cerca del 50% de la población estaba alfabetizada. ujú. A principios del siglo XIX, el 90% era analfabeto. Algo hay ahí, algo se hizo.
Y dices, pero hemos ido a peor. Pues sí. Pues sí. Exacto. Eh, ¿Qué proyectos tienes, Cesario, para ahora mismo en marcha a nivel de libros o de conferencias? Pues ahora ¿Qué mismo nos puedes avanzar? a nivel de libros estoy con la Pepa, la Hombre, Constitución de 1812. muy bien. Bueno, que ya me da pavor. Y mira, mira que hay gente que la alaba. Digo, bueno, pues cómetela en pepitoria. Bueno, pero No he se hablará empezado a de redactar. ella, hablaremos de ella también, ¿no? No he Hablaremos empezado a de ella. redactar, ¿eh? Estoy ya Sí. a punto, pero todavía no he empezado a Lo redactar. tienes como objetivo, vamos a por la Pepa. Sí, 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 sí. A por la Pepa. Bueno, pues creo que estamos llegando ya al final del programa. Yo querría agradecer enormemente a Cesario Jarabo esta entrevista y, por supuesto, quiero agradecerte que vengas a Alicante a presentar este nuevo libro, que, como ya hemos dicho, vamos a tener esta tarde una presentación, una conferencia a cargo suya para presentar este libro, que va a ser en la Cámara de Comercio de Alicante, que es en la Plaza de Ruperto Chapí número 3. Es a las 19 horas esta tarde, viernes 4 de julio. Y pues nada, que desde Héroes de Cavite estamos tremendamente encantados de recibirte y de que nos puedas ofrecer esta conferencia. Yo además ya te conozco desde hace 2 años personalmente, que ya hemos coincidido en algún evento cercano por Almansa y la Sí. verdad es que es un placer hablar contigo y poder departir de estos temas. Así que agradecemos a Cesario habernos acompañado y compartir con esta claridad todas las claves de este nuevo libro que tiene, La construcción de la América Hispana. Queremos agradecer también pues, a la Cámara de Comercio, a Litruc y al Grupo Ibarra que han colaborado para poder tener esta conferencia esta tarde y a Radio Alicante, por supuesto, por haberte ofrecido este espacio. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos en Voces con la Historia y nos encontramos en el próximo programa con nuevas voces, nuevas páginas y más razones para mirar atrás y comprender mejor el ahora. Cesario Jarabo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y para lo que queráis. Igualmente.